el día de hoy comenzamos con esta serie que se llama Formados para el Reino. La iglesia como nueva humanidad en la historia de Dios. Formados para el reino, la iglesia como nueva humanidad en la historia de Dios. Y quiero partir con algunas cosas que son importantes, que a modo de introducción a nuestra serie el día de hoy. Y es que como hemos hablado y como hemos visto muchas veces, la cultura, el mundo en el cual nosotros estamos viviendo, no solamente nos está informando, sino que también nos está formando, te forma. Cada día somos formados por relatos, cada día somos formados por hábitos, cada día por nuevos hábitos, cada día somos formados por imágenes, cada día somos formados por deseos, miedos y promesas que nos ofrecen salvación y que compiten con nuestra lealtad al Señor. Tu trabajo te dice, Verónica, si me entregas todo tu ser, si me entregas tus días enteros, incluso las noches, te voy a dar algo que nunca soñaste. Juliet, si te entregas a mí, dice la cultura en la visión familiar, si te entregas a la familia con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con todo tu ánimo, te voy a dar cosas que quizás nunca soñaste. Y así, cada uno de nosotros va recibiendo un relato que nos ofrece salvación, un relato que nos ofrece cosas mejores. Quizás algunos de ustedes dicen este trabajo, quizás otros dicen esta profesión. Cuando me titule, cuando me forme, las cosas van a ser distintas. Otros dicen, si me esfuerzo, si me saco la mugre en la compañía, en la empresa, voy a poder obtener, quizás me van a ascender, me van a dar algunas cosas. Quizás con alguna relación, este hombre o esta mujer, si yo me entrego por completo a él, nunca más, o a ella, nunca más voy a sufrir la soledad que yo siento. Como muchos de ustedes me han dicho, pastor, usted no sabe lo que significa sentirse solo, sin una compañera. Usted no sabe lo que significa sentirse sola, sin ningún compañero. Y a veces depositamos nuestro tesoro, nuestros tesoros en aquello que vemos, que incluso que son cosas buenas, que son cosas maravillosas, en nuestro cónyuge, incluso en nuestros hijos, si tenemos o no los tenemos, y depositamos toda nuestra confianza, porque ahí se nos ha ofrecido salvación. En ese espacio se nos ha ofrecido redención. Y el gran problema que incluso muchos de nosotros, también para mí, la salvación podemos encontrarla en la iglesia, podemos encontrarla en algún servicio, yo como pastor, quizás en algún oficial, cumpliendo algún rol, algún trabajo, alcanzando cosas espirituales. Si hacemos esto, si yo puedo estar ahí donde nunca se ha hecho algo que me gustaría que se hiciese, cada una de esas cosas nos ofrece salvación, nos ofrece salvación, nos ofrece algo que posiblemente puede calmar. Y cuando esto ocurre, y cuando nosotros a veces no nos damos cuenta, la cultura nos catequiza, nos disipula, y lo hace constantemente. Nos enseña que amar, que temer, que perseguir y que considerar aquello
como una vida plena. Por eso, el problema de la comunidad, el problema de la iglesia, no es simplemente falta de actividades. Lo vivimos en diciembre, se lo he dicho muchas veces, con nuestro programa de Navidad. Diciembre debe ser un ícono de actividades maravillosas, hermosas, pero que muchas veces ofrecen salvación como actividad. Programas, cosas en las cuales participamos. Pero el problema más profundo de la cultura es que la cultura no se está formando. Podemos reunirnos, podemos servir, podemos cantar, podemos escuchar sermones y aún así ser formados por un relato que domina la cultura, un relato cultural más grande. Nosotros creemos más grande que la verdadera historia del mundo que ha sido revelada en las Escrituras. Y las Escrituras se transforman en una pequeña historia, en un pequeño relato que está confluyendo únicamente en la cultura. Pero el Evangelio, la buena noticia en Jesús, anuncia que solamente Jesucristo, solamente en Él, Dios ha inaugurado una nueva creación. Porque el Señor Jesús no solamente perdona a pecadores de manera individual, de manera aislada. Jesucristo, el Dios encarnado, por medio de su muerte, por medio de su resurrección y por medio del don del Espíritu Santo, Él forma un nuevo pueblo. Él forma una comunidad llamada a vivir como anticipo visible del reino de Dios en medio del mundo. Por lo tanto, lo que queremos compartir en esta serie es que estamos dentro de un proceso de formación espiritual. Y lo que queremos hacer es que el Señor te forme, el Espíritu Santo te forme, el Evangelio te forme y no lo haga la cultura. No queremos buscar, no queremos entregar una lista técnica de actividades eclesiásticas que debes cumplir. Ni tampoco queremos levantar una estrategia programática o pragmática basada en resultados de crecimiento. ¿Cuánto vamos a crecer? Lo que queremos hacer y caminar juntos durante este tiempo es que la iglesia vuelva a preguntarse ¿quién es? ¿A quién pertenece la iglesia? ¿Y a dónde está siendo enviada? En este sentido, queremos trabajar algunas prioridades durante estos próximos meses que nos ayuden a caminar, no como un manual, sino como dimensiones prácticas de nuestra vida y de nuestra existencia en las cuales Dios nos está formando a su pueblo en la totalidad de la vida. ¿Y qué queremos hacer con esto? Que cada uno de nosotros pueda ser formado por una visión bíblica, por una visión teológica, por una visión pastoral de la iglesia como comunidad misional a través de la narrativa bíblica, transformada por el Evangelio que vive como nueva humanidad en Cristo y que participa activamente en la misión de Dios en el mundo. Y en este sentido, queremos formar discípulos, no simplemente miembros de la iglesia, sino discípulos que comprendan su vida dentro del gran relato. Déjame contarte una cosita muy cortita. El libro de Hechos, para aquellos que no saben, termina intempestivamente. El libro de Hechos que nos cuenta la historia del Espíritu Santo y de la iglesia. ¿Y sabes por qué termina así el libro de Hechos? Intempestivamente. Porque el libro de Hechos, Lucas, el evangelista, el autor, él quiere que tú comprendas que la iglesia continúa contigo, la iglesia continúa con tu vida entregada al evangelio, comprendiendo este relato de creación, caída, redención, de cómo vivir la misión de Dios. Queremos desarrollar, como lo estamos haciendo y ustedes están viendo, una iglesia centrada en el evangelio. No simplemente en que tenemos que rellenar programas, estructuras o actividades.
Queremos también recuperar algunas prácticas formativas de la iglesia, como la adoración, la palabra, comprender los sacramentos, vivir en comunidad, entregarnos en la misión y en la vida comunitaria, capacitando a la iglesia para discernir la cultura contemporánea. Y este es uno de los temas más difíciles, porque ¿cómo puedes discernir el mundo cultural en el cual estás si solamente vives en blanco y negro? La iglesia es santidad, no hay pecado, el mundo donde yo estoy es pecaminoso. Pecado o no pecado, pecado o no pecado. Y nosotros, desde una perspectiva casi filosófica, vivimos entregados solo a una perspectiva moralista de la vida. Si voy a la iglesia, estoy bien, no estoy en pecado. Pero si no voy a la iglesia, estoy en pecado, ¿cierto? Y la lava, el fuego del infierno cae sobre mí. Y si va a caer sobre mí, entonces prefiero seguir en este espacio donde yo estoy quemándome o torturándome. No, queremos que tú comprendas y conozcas la cultura, el mundo en el cual tú estás, para que tú puedas discernir las idolatrías en la cual estamos. Y nosotros, como comunidad, como cuerpo, como iglesia, muchas veces tenemos ídolos. Ya se los dije, pero no dije ídolos. Cuando hablé del trabajo, cuando hablé de la familia, cuando hablé de tu cónyuge, cuando hablé de tu profesión, cuando hablé de lo que tú eres. Los ídolos de la cultura te exigen absolutamente todo. Los ídolos de la cultura exigen tu lealtad, exigen que tú les des todo lo que tú eres. ¿Por qué? Porque ellos te ofrecen salvación. Y esos ídolos, si no aprendes a reconocerlos, te absorben y te consumen. Y cuando te consumen, esa persona que tú dijiste que ibas a amar se equivoca y no te ama como dijo que te iba a amar. Tus hijos se van a equivocar y tienes que lidiar con eso. Y solamente el Evangelio tiene el poder de traer verdadera restauración e indicarnos cómo podemos adorar al Señor sin las idolatrías de la cultura. Incluso te voy a contar una idolatría muy común dentro de las iglesias, no iglesias, pero dentro de la reflexión reformada, como se dice. Comenzamos esta plantación, aquellos que me conocen, el año 2012 acá. Ahí estaba Pedro, estaba Marco. Yo les pregunto, queridos, ustedes que están aquí, o Víctor, los más antiguos, ¿cuántos grupos reformados ustedes ya vieron pasar? ¿Cuántos grupos que quisieron ser iglesia? Y a lo largo de estos últimos 14 años hemos visto iglesias nacer e iglesias morir. Este mismo púlpito es de una iglesia que murió, que comenzó como nosotros. Y las personas que nos lo regalaron porque nos hicimos amigos, nos dijeron, nos vamos. Lo que nos dijeron, lo que nos ofrecieron, no se cumplió, no alcanzamos. Incluso hasta el teclado que Tomás ha tocado por muchos años. ¿Por qué? Porque la religión se transforma en un ídolo. Las iglesias se transforman en un ídolo, en el cual, si yo cumplo, ¿y cuál era el ofrecimiento de este ídolo? Si nos levantamos como una iglesia reformada que no hay en Antofagasta, como una iglesia presbiteriana, creemos una nueva iglesia, comenzamos a ver cómo estas cosas surgen, no a partir de lo que Dios está haciendo por medio de una estructura saludable, sino a partir de un sueño. Yo mismo he sido pastor, he sido mentor y he sido formador de líderes que no han querido escuchar. Yo les he dicho, allégate a nosotros, ven, comparte con nosotros. Pero la autonomía ha sido más poderosa. La autonomía ha sido más poderosa. No, nosotros podemos solos, nosotros podemos caminar, por favor, oren por nosotros.
Muchos de ustedes han salido de comunidades, incluso con esas características. ¿Qué trato de decir con esto? Que incluso Oasis de Redención se puede transformar en un ídolo, como la mejor iglesia presbiteriana o reformada. Cuidado. Como siempre les digo, esta iglesia es un grupo de pecadores guiados por el mayor de todos los pecadores, que es el pastor. Tengo que hacer una pausa porque los más sistemáticos se me asustan. Sí, redimido por la gracia, comprado por la sangre de Jesús. Pero el ya y el todavía no me dice que estamos aquí, que estamos en esa tensión. Y por lo tanto, hermanos queridos, queremos caminar en esta dirección donde podamos integrar nuestra fe y la vida cotidiana, mostrando que el señorío de Cristo está por sobre la familia. Cristo es más importante que tu esposo, que tu esposa. Cristo es más importante que tus hijos. Cristo es más importante que el trabajo. Cristo es más importante que tu educación, que la educación. Cristo es más importante que nuestra ciudad aquí en Antofagasta. Cristo es más importante que tu vocación ministerial, que tu vocación profesional, que tu vocación pública. Por lo tanto, queremos desarrollar una identidad misional basada en vivir como pueblo de Dios, donde la iglesia está reunida y enviada, dando el testimonio de Cristo por medio de la vida, por medio de palabras y por medio de las obras. Queremos caminar en seguir formando una iglesia que ya tiene desde ese tiempo, ¿cierto?, caminando en estos últimos 14 años. Una iglesia que ha buscado encarnar de manera visible el reino de Dios como señal. Y posiblemente nos hemos equivocado. Posiblemente en momentos no nos hemos dado cuenta. Pero queremos vivir como el anticipo y el instrumento de Dios, pensando y guiándonos en la nueva creación. ¿Y cuál es nuestro sustento para esto? Que la Biblia es la única verdadera historia del mundo. Para mis amigos científicos, profesionales, ligados a las ciencias exactas o a las ciencias humanas o a las ciencias biológicas, la ciencia no tiene la última palabra. La narrativa que muchos científicos nos cuentan no es verdaderamente, porque la verdadera ciencia está sometida a la verdadera historia del mundo. La ciencia está sometida a la verdadera historia del mundo. Y los científicos, de los cuales a mí me encanta participar en el pensamiento y la reflexión, tienen que partir siempre desde un punto arquimidial. Y ese punto fijo, ese punto, esa palanca, se llama fe, en muchos sentidos. La misma fe que muchas veces, ¿cierto?, se tiene en cosas que no se pueden probar. Es la fe que nos dice Hebreos, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, la Escritura no es una colección fragmentada de principios religiosos, de pequeñas historias. Es la verdadera historia del mundo, el relato coherente. No es simplemente una revelación sistemática para que los teólogos sistemáticos tengan argumentos y puedan decir, mira, vamos a tomar para formular este principio doctrinal. No. La teología sistemática filosófica se debe a la narrativa, se debe a la escritura. Sin narrativa, sin la verdad plasmada, no tenemos cómo poder organizar. Y el gran problema es que nosotros como seres humanos queremos hacer esas transformaciones. Y una de esas transformaciones la hizo uno de los pensadores grandes de la historia cristiana, Tomás de Aquino. Y lo que hizo Tomás de Aquino fue decir, oye,
Nosotros necesitamos reformular el pensamiento cristiano. ¿Y qué fue lo que hizo Tomás de Aquino? Hizo una de las cosas tremendamente tóxicas para la fe cristiana. Muchas cosas maravillosas y buenas, pero hizo una síntesis entre la filosofía griega y el cristianismo. Y muchas veces, cuando tú estás en la universidad y tú dices, oye, mira esto que parece muy bacán, muchas veces es cientificismo. Muchas veces hay elementos y cosas en nuestra fe que tienen más de los griegos que de la narrativa bíblica. Y cuando hablo de ídolos y cuando hablo de idolatría, lo hablo claramente porque dentro de la perspectiva nosotros lo dividimos de la siguiente manera. ¿Cómo me gusta? Qué bueno el pastor, qué bueno los presbíteros, qué bueno los que sirven. Yo no soy. Ellos están ahí porque Dios los ha puesto ahí, pero yo no estoy ahí. Así es que mi responsabilidad no es tan grande. La verdadera historia del mundo dice que tú tienes una responsabilidad tan grande como el pastor o como los líderes. Sí, no existe. Tú que estás sentado ahí, que dices, no, yo voy a la iglesia nomás, acompaño, sí, yo estoy ahí. No, no existe una, entre comillas, responsabilidad mayor entre los discípulos de Jesús, porque nosotros creemos en el sacerdocio universal. Todos somos iguales. Por lo tanto, cuando tu papá o cuando tu mamá estás en la casa, le tomas la mano a tu hijo o a tu hija y haces una oración por ellos. Es tan hermoso, es tan profundo como si cualquier presbítero, cualquier apóstol, cualquier pastor lo hubiese hecho. ¿Sabes por qué? Porque la autoridad no está en las personas, la autoridad está en Cristo y en su palabra. Así que cuando ores la próxima vez en casa, no sientas que la oración del pastor o de alguien o de algún hermano que es fervoroso para orar, no. La gracia de Dios ha sido derramada sobre ti. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque nuestra identidad muchas veces no está plasmada del relato bíblico. ¿Y por qué? Porque nosotros no queremos, sin darnos cuenta, ser formados por la narrativa. ¿Sabes? Hemos reducido nuestra formación cristiana. Hemos reducido nuestra formación cristiana de una manera muy compleja a aprender doctrinas, a enumerar doctrinas. Ese hermanito tiene 20 años y ya se leyó la teología sistemática de Berkhoff, la teología sistemática de Wayne Grudem, leyó Juan Calvino al revés y al derecho. Mira cuánto sabe. No sabe nada. No sabe nada. Mira esa persona que se ha visto tantos videos, tantas cosas, ha leído tantos libros. Mira el pastor José, los que han ido a mi casa, su biblioteca. La biblioteca que yo tengo en mi casa, donde tengo muchos libros, son para recordarme lo ignorante que soy. Porque muchos de los libros que están ahí no me alcanza el tiempo para leerlos. Muchas personas piensan y dicen, oh, el pastor José, ya los leyó todos, pastor, y de repente la gente viene y saca un libraco así, el más gordo, ¿ya? Diccionario de teología. Pastor, ¿ya leyó este? Y yo, no, no lo he leído. No, la biblioteca que está ahí es para mostrarme lo ignorante que soy, lo tanto que necesito del Señor para aprender. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta en que pensamos que el intelecto, si es formado, si el hermano sabe, y el otro día hablábamos tanto de esto, la formación no tiene que ver solamente cuántas veces leíste la Biblia. Lo voy a traducir. Quizás la formación tiene que ver en cuánto conoces al Señor por medio de su palabra y su revelación. Hoy día nosotros tenemos desafíos tremendos dentro de nuestro espacio.
Pero no sientas que el Señor no te quiere formar porque tienes algunas limitaciones. Y no admires a aquellas personas que son cabezonas o que tienen un gran conocimiento, porque muchas veces a nosotros nos falta mucho más conocimiento de la gracia del Señor. Y lo necesitamos. Nuevamente, ¿por qué estoy hablando todo esto? Porque necesitamos aprender a apreciar la formación espiritual del Señor en nuestras vidas. Y esa formación se da por medio de la revelación, de la narrativa, de la verdadera historia del mundo, de su palabra. Pero también esa formación se da aquí, en comunidad, participando juntos, amándonos, respetándonos, caminando en esa dirección, celebrando, siendo críticos con la cultura, celebrando lo bueno y resistiendo lo idolátrico. No queremos colocar este modelo como un modelo excelente, ni que somos la mejor iglesia. Queremos caminar durante toda la vida, si es necesario, una serie de formación espiritual que nos ayude como iglesia a vivir de manera más fiel al Señor. Porque el día que le digamos al Señor, Señor, voy a ir contigo hasta la muerte, voy a ir contigo y voy a estar contigo hasta el final, como lo dijo Pedro. El Señor le dijo a Pedro, ¿de verdad, Pedro, vas a estar conmigo hasta la muerte? De cierto te digo que antes que no cante el gallo, 3 veces, que cante el gallo 3 veces, me habrás negado. Y hermanos, esa es nuestra historia, la historia de Pedro, la historia donde el Señor lo va a recibir y donde durante el mes de abril ha sido maravilloso. Las liturgias nos acompañaron en este proceso, donde después que Pedro se fue a pescar, se fue, ya no sabía qué hacer, el Señor le prepara un pescadito a sus discípulos y le dice, algunos días atrás, Pedro había negado a Jesús. Algunos días atrás, Pedro había negado a Jesús. Entonces tú dices, no, yo estoy en pecado, yo no puedo hacer nada por el Señor. Recuerda, algunos días atrás, Pedro había traicionado, había pecado a Jesús. Y el Señor Jesús, ¿qué le dice a Pedro? Sírveme, pastorea mis corderos, apacienta mis ovejas. Entonces ahí tú estás sentado y tú dices, Señor, yo no sirvo. ¿Viste lo que hice ayer? ¿Viste la mansa embarradita que hice, Señor? ¿Viste las decisiones que yo estoy tomando? El Señor te dice, si me amas, acércate, sírveme. Si me amas, acércate, sírveme. Quiero invitarlos entonces para que juntos podamos leer, busques ahí en tu celular o las Biblias que podemos compartir. Primera de Timoteo capítulo 4, del versículo 1 al versículo 8. Vamos a leer, búscalo en tu Biblia ahí, digital, ¿cierto? En la Reina Valera contemporánea. Desde el versículo 1 al versículo 8. Esto que yo les estoy hablando es parte también de lo que el texto ya nos habla, ¿ya? No voy a estar repitiendo algunas ideas que ya les compartí. Así que los invito para que se pongan de pie. Si no tienes tu Biblia, acércate a un cristiano que pueda tener su Biblia en el celular o la Biblia en la mano. Reina Valera contemporánea. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 8, ¿ya? Todos juntos leamos. ¿Está proyectado? Muchas gracias. Entonces leamos todos juntos ahí de los que no tienen, pueden mirar ahí. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe y escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahí. ¿Cómo se llama eso? Sí, la narrativa de la cultura. Eso es lo que está diciendo Pablo. Algunos van a apostar en los últimos tiempos de la fe porque van a escuchar, ¿qué cosa?
el espíritu del mundo, el espíritu de la cultura. La narrativa que la cultura les está ofreciendo. Por eso la iglesia muchas veces pierde su rumbo, porque en vez de escuchar al espíritu, escuchamos el espíritu de la cultura. Ahora sí, sin parar, sigamos desde el versículo 2. Y que por la hipocresía de los mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó, para que los creyentes y los que han conocido la verdad participaran de ellos con acción de gracias. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desechable si se toma con acción de gracias. Por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si enseñas esto a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal es poco provechoso, pero la piedad es provechosa para todo, pues cuenta con la promesa para esta vida presente y para la venidera. Amén. Tomen su asiento. Entonces, queridos, qué hermoso lo que nosotros estamos leyendo, ¿cierto? Cómo el Señor ya nos habla y nos advierte acerca de, ¿cierto?, cómo nosotros podemos vivir en este tiempo. Hermanos, tenemos que ser serios. Tenemos que ser realmente serios y tenemos que tomar nuestra vida espiritual con seriedad. Y el apóstol Pablo aquí está diciendo claramente que cuando escuchamos a la cultura nos desviamos, incluso hasta la apostasía. Incluso hasta la apostasía, que es negar fundamentalmente las verdades profundas, ¿cierto?, de Jesucristo. Entonces, yo quiero que tú te preguntes primero, Señor, ¿qué narrativas estoy escuchando en mi vida? ¿A quién le estoy creyendo? Mira, la narrativa del mundo en todos los segmentos que te he dado. Soy mujer, disculpen a mis hermanas, soy mujer cuando mi marido me dice que soy bella y que soy hermosa. Soy digna cuando él me mira y me cuida. No. Eres digna porque Jesucristo, el Dios encarnado, te ha creado. Aquí dice como algo bueno, que eres un poema en las manos de Dios. No eres digna porque tu marido te mira. Qué cosa más maravillosa cuando lo hacemos, ¿cierto? Gloria a Dios por ello. De mirar a nuestras esposas y dignificar lo que Dios ya ha hecho. Pero el engaño de la cultura es hacerte sentir digna. Padres, nos sentimos más dignos cuando nuestros hijos se portan bien. Cuando nuestros hijos, o sentimos que lo hemos hecho bien. Y la cultura te dice, qué buen trabajo hiciste, José. Fantástico, mira, qué tremendos hijos tienes. Oh, maravilloso. No, ahí no está. Es el Señor. Porque yo como papá soy terrible, me equivoco constantemente. Y cuando mis hijos hacen algo bueno, y no, es lo que el Señor Jesús está haciendo en ellos, es lo que Dios está haciendo en ellos. Y el Señor se sirvió de José. José, voy a hacer algo bueno con tus hijos, en este momento te voy a utilizar a ti como papá, porque después que ellos se vayan, ellos seguirán siendo transformados por Dios, donde quizás yo no voy a estar, pero Dios va a seguir operando en ellos. Por lo tanto, mi dignidad, lo bueno que soy, no está en eso. Al mismo tiempo en tu trabajo, no importa cuán buen trabajador seas, siempre va a haber alguien mejor que tú. Siempre va a haber alguien mejor que tú, alguien más capo, alguien más caperuzo. Y si no está en Chile, está en el extranjero. Y si no estudió en Chile, estudió en el extranjero. Y por mucho que tú estés ahí, te vas a decir, no, yo aquí encuentro. No,
no lo vas a encontrar ahí. Entonces, por lo tanto, tenemos que comprender que la cultura va a hacer todo lo posible para formarte, va a hacer todo lo posible para que seamos un ejército cultural y podamos estar en este espacio. Pero el texto del versículo del 1 al 3, Pablo no comienza con alguna ambigüedad. Él está diciendo, el Espíritu dice claramente, esto no es una intuición pastoral, esto no es una preocupación, es una advertencia, viene del mismo Espíritu. Así que, hermanos míos, si no me creen a mí, que el espíritu de la cultura está buscando formarte, créele al Espíritu. Si no le crees al pastor José, el pastor José otra vez con ese cuento de la verdadera historia del mundo. Que algunos van a decir, ya, pues pastor estaba como disco rayado hablando de la verdadera historia del mundo. Pero en el fondo, no me creas a mí entonces, hermano mío. El Espíritu te dice que hay otros relatos. Y lo que dice es que habrá personas que no necesariamente abandonarán toda forma de religión, sino que esas personas van a ser formadas por enseñanzas equivocadas que van a parecer espirituales, pero que en realidad van a alejar del Evangelio. Y lo que dice es que va a haber personas que en este espacio se van a estar alejando del Evangelio. Incluso ideas y personas te alejarán a ti también del Evangelio, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios. Esto es tremendo, esto es fuerte, porque Pablo no está suavizando nada. Pablo entró con la espada hasta la yugular. Y él está diciendo, hay formas de espiritualidad que no vienen de Dios, aunque se presenten como tales. Hay formas, cuidado. Y él las describe como formas de espiritualidad. ¿Qué es lo que va a decir? Prohíben casarse, mandan a abstenerse de alimentos, no comas esto, no comas esto otro, no hagas aquí, no hagas allá, no salgas con este, no salgas con este otro, no te juntes con él, no te juntes con ella. Pero en el fondo lo que están haciendo es negar algo fundamental, negar la bondad de la creación de Dios. Lo que el apóstol Pablo está denunciando aquí es que no es una disciplina en sí, sino una espiritualidad completamente desconectada de la vida y de la gracia de Dios. ¿Cuántos de ustedes hoy día en la mañana quizás tuvieron una lucha para salir de su casa? ¿O cuántos cristianos en el mundo discutieron con sus hijos, discutieron con su cónyuge antes de salir y se les quitaron todas las ganas de venir al culto o a la iglesia? ¿O cuántas veces dejaste de venir? ¿Cuántas veces dejaste de participar porque te amargaron con hiel la mañana? Esa es una espiritualidad engañosa, porque es una espiritualidad que está alimentada por lo bueno que podemos ser, por lo bueno que puede ser el otro, por lo bueno también que yo mismo puedo ser. Pero hay espiritualidades que nos deforman, centradas en este rendimiento supuestamente espiritual. Y en comparación, muchas veces nos autojustificamos, mostramos las cosas por medio de apariencia, porque vemos cosas externas, pero que en el fondo no hay nada y en el corazón, en el núcleo, está completamente vacío. Incluso dentro del mundo cristiano podemos ver vivir vidas religiosas que no están siendo formadas por el Evangelio, sino por expectativas humanas, por miedo, por culpa, por presión o hasta incluso nuestra propia ética. Nuestra propia ética es la que construye. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que definimos lo que es bueno y lo que es malo. No, esto no es tan malo. Y tiene que llegar a alguien a decirte, oye, lo que estás haciendo es pecado. Eso que estás haciendo no está correcto delante del Señor. Y tú dices, no, pero ¿cómo va a ser pecado esto si yo estoy haciendo algo bueno? Y sí.
y vivimos muchas veces el pensamiento de Nicolás Maquiavelo con todo nuestro ser dentro de la iglesia. El fin justifica los medios. Y muchas veces porque pensamos que estamos haciendo algo, ¿cómo se llama? Bueno, pensamos que es válido. Y esa es nuestra ética, en la cual nosotros mismos validamos aquellas cosas. Pero la advertencia de Pablo es profunda y es relevante para el día de hoy. No todo ayuno es espiritual. No toda oración es formación cristiana. No toda lectura bíblica es verdadera formación espiritual. Algunas formas de espiritualidad, aunque parezcan serias, en realidad lo que hacen es deformar el alma. Cuando yo oro, cuando yo ayuno, cuando yo leo la Biblia, no es para acusar a quien no lo hace, no es para determinar si ellos son espirituales o no, son para rendirme completamente delante del Señor. Y el día en que yo utilizo, que conozco más de la Biblia, que oro más, que ayuno y que tengo disciplinas espirituales, perdí la batalla cultural, porque me he colocado como parámetro de formación. Y no importa cuánto lea la Biblia, no importa cuánto ayune, no importa cuánto ore, voy a estar conversando conmigo mismo, porque voy a ser un parámetro para juzgar al otro. Y a veces esto es terrible, porque decimos, ¿ya oraste? Hermanos, Dios no nos ha puesto a nosotros como jueces de nuestro hermano. ¿Ya leíste la Biblia? No. Oremos. Leamos la Biblia. Es diferente. Pero muchas veces somos supervisores de la espiritualidad del otro. ¿Por qué? Porque así nos ha formado la cultura en este sentido. Yo superviso la espiritualidad de mis hermanos. Hay personas que yo llamo por teléfono, porque esa es la cultura como nos forma. Hola mi hermano, hola mi hermana, ¿cómo está? Silencio. Silencio. Ya, dígame al tiro qué fue lo que hice. ¿Qué fue lo que le dijeron que hice? Y yo le digo, cuéntame tú primero porque algo pasó. Y no me lo estás diciendo. No, cuéntame primero qué fue lo que hice, qué fue lo que le dijeron. No, le dije, te estoy llamando porque quería saber cómo estás. Que el Señor te... es que los pastores cuando llaman, los pastores llaman justamente para meter el dedo en la llaga y para saber dónde uno está pecando. No, le dije, hermano mío, solamente quería saludarte, quería saber cómo estás. Ahora sí, y se abre y comenzamos a conversar. ¿Por qué? Porque a él no lo está formando la verdadera historia del mundo. Lo está formando una narrativa que le dice que los pastores llaman para reprender, que los pastores llaman para quizás acusar o apuntar dónde está el problema. Así es que yo les digo el tiro, hermanos. Si el pastor lo llama, no es para eso. Si el pastor le escribe un WhatsApp, le manda un mensajito, no es para eso. En segundo lugar, rápidamente, del versículo 4 al 6, aquí teníamos primero, existe una formación que deforma. Versículo 1 al 3. Del versículo 4 al 6, podemos leerlo, dice así del 4 al 6, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desechable si se toma con acción de gracias, pues por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si enseñas esto a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Una buena noticia, hermanos, Pablo no está hablando de la sistemática de Wayne Grudem, no está hablando de la sistemática de Lou Berkhoff. La palabra doctrina es enseñanza. Él está diciendo para que sigas las enseñanzas que yo te he dado, que están arraigadas en la palabra de Dios. Pero cuando nosotros leemos la palabra doctrina en la Biblia, automáticamente sistematizamos. No,
Pablo, aunque tiene conocimiento griego, no está en eso su pensamiento. Está en la Torá, en la enseñanza, en la instrucción. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? La verdadera formación no deforma, dice él. La verdadera formación nace del Evangelio, de la buena noticia del Evangelio. Frente a esta distorsión que está ocurriendo, Pablo no responde con técnicas espirituales, no responde con un nuevo sistema, él responde con el Evangelio, responde con el Evangelio. Todo lo creado, dice Pablo, es bueno. Todo lo creado por Dios es bueno. Y Pablo vuelve ¿a dónde? A Génesis, vuelve a la creación, porque ¿qué es lo que hace la espiritualidad falsa? Siempre termina negando la realidad creada por Dios. Siempre termina viendo la vida como algo y hay cosas que hay que evitar. La vida es algo que hay que controlar o incluso los seres humanos. La vida también es algo lo cual hay que despreciar si no es como yo. Pero el Evangelio afirma la vida. La buena noticia del Evangelio afirma que el mundo creado por Dios es bueno. Afirma que la vida es un regalo. Afirma que no nos acercamos a Dios negando la creación de Dios, sino recibiendo la creación de manera correcta. Y nada es para desecharse si se recibe con acción de gracias. Y la palabra clave del apóstol Pablo para Timoteo aquí es recibir, recibir. Por lo tanto, la formación cristiana comienza aquí, no en hacer. La formación cristiana es cuando tú abres tus brazos y tú le dices, Señor, quiero recibir y comprender y entender que lo que tú has creado es bueno, bueno en gran manera. Recibirlo como don, recibir la gracia, recibir la obra de Cristo, recibir lo que Dios ha hecho por nosotros, recibir a tus hijos, recibir a tu cónyuge, recibir a tus papás, a tus sobrinos, a tus parientes, recibir a tus amigos, recibir a tu comunidad. Y aquí aparece el corazón real, porque el corazón real de la espiritualidad cristiana, de la formación de la espiritualidad cristiana es palabra y oración. Palabra y oración, no como un ritual, no como un ritual vacío, sino como medios por los cuales Dios toma las cosas cotidianas, Dios toma lo ordinario, Dios toma las cosas concretas de la vida y lo forma, lo separa, lo santifica, lo redime. La formación espiritual no es escaparse de la vida, es aprender a vivir toda la vida delante de Dios. Y esto es clave para nosotros como cuerpo, es clave para nosotros como iglesia. Porque muchas veces pensamos en formación espiritual como algo personal, como algo individual, como algo privado, desconectado de la comunidad. Pero Pablo le está hablando a Timoteo que esta espiritualidad, que esta formación se da en el contexto de la iglesia. La formación ocurre en comunidad. Por lo tanto, mira qué buen dato. ¿Te cuesta orar? Acércate al que ora o a la que ora. Y estoy seguro que vas a estar orando sin darte cuenta. ¿Te cuesta estudiar la Biblia? ¿Te cuesta leerla? Acércate a aquel que le gusta leerla, a aquel que le encanta leerla, pensar y reflexionar. Y te apuesto que vas a estar empapado de la palabra de Dios sin darte cuenta. Cuando ves tu formación espiritual como algo individual, te acusas a ti mismo por aquello que no conseguiste hacer. Pero cuando lo ves como parte de la historia comunitaria, ¿qué hacemos? Y el dicho latinoamericano o chileno, al que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. ¿Algo te cuesta? Acércate a alguien que no le cuesta. ¿Algo es difícil para ti? Acércate a alguien de manera comunitaria para poder vivir
plenamente esto. Porque si es verdad que Jesucristo está en cada uno de aquellos que se ha arrepentido y le ha confesado, entonces es verdad que Él está aquí presente y ahora y puede hacer su obra maravillosa. ¿Qué dice Pablo? Y le dice a Timoteo, mira, si enseñas esto que te estoy hablando, escucha la palabra, ora, vive junto, aprende a recibir esto. Le dice, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro. Serás un buen ministro. Es decir, la formación espiritual no es solo algo que vivimos, es algo que enseñamos, es algo que transmitimos, es algo que modelamos. Aunque tú digas no tengo el don de enseñanza, modelas. Aunque tú digas no tengo el don para hacer algo, tu testimonio, alguien lo está viendo. Y esto nos lleva a una verdad fundamental. La verdadera formación espiritual no comienza contigo esforzándote. Comienza con Dios derramando su gracia. Derramando su gracia. Y por último, efectivamente, no podemos dejar afuera el esfuerzo y el trabajo. Versículos 7 y 8. Que lo trabajamos con los hombres y con las mujeres. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal es poco provechoso, pero la piedad es provechosa para todo, pues cuenta con promesa para esta vida presente y para la venidera. La formación espiritual requiere entrenamiento. Requiere esfuerzo, pero Pablo no se queda solamente, ¿cierto?, en la gracia recibida. Pablo da un paso más. Le dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Hermanos míos, una pausa. Por un tema de poder aplicar las verdades y los principios que estamos trabajando, no me he detenido a hacer el análisis histórico-contextual. ¿Ya? No me he detenido a hacer este análisis histórico-contextual porque si no, no me iba a alcanzar el tiempo para hacer todo lo que yo le he hecho. Entonces, yo los invito para que ustedes puedan leer un análisis histórico-contextual que yo les voy a mandar ahí al grupo de WhatsApp, lo pueden compartir para poder entender el sustento también en el cual yo estoy trabajando. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Aplicando profundamente estas verdades para nuestro contexto. Por lo tanto, es porque no estoy parando para definir algunas palabras y algunos contextos, ¿ya? Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, y aquí parece un lenguaje de entrenamiento, de la disciplina, de la práctica. Esta palabra que Pablo usa es muy fuerte, ¿ya? Es la palabra que se usaba para describir el entrenamiento atlético, ya que implica esfuerzo, constancia, repetición, intencionalidad. Y esto es importante porque muchas veces hemos separado cosas que en la Biblia están unidas, ¿ya? O pensamos que todo depende de nosotros, o pensamos que nada depende de nosotros. Pero el Evangelio nos muestra otra cosa. La gracia de Dios que ha sido derramada no elimina el esfuerzo. La gracia transforma este esfuerzo. No nos esforzamos para ser aceptados por Dios. No nos esforzamos para ser salvos. No nos esforzamos para, a decir ahora tengo la salvación. Nos esforzamos porque ya hemos sido salvos. Nos esforzamos porque ya hemos sido aceptados. No nos disciplinamos para ganar la salvación. Nos disciplinamos porque la salvación ya ha sido dada en Cristo. Por eso Pablo hace un contraste bastante profundo. El ejercicio corporal para poco es provechoso. Primero, Pablo no está despreciando el cuerpo. Está colocando las cosas en su debido lugar, en el lugar que corresponde. Y él dice, pero la piedad para todo aprovecha,
pues tiene promesa para esta vida presente y para la venidera. Esto significa que la formación espiritual tiene una dimensión completa. No solamente va a afectar tu vida futura, sino que también está transformando tu vida presente. Transforma cómo trabajamos, transforma cómo amas en tu familia, transforma cómo te perdonas a ti, cómo perdonas, transforma cómo enfrentamos el sufrimiento, transforma cómo vivimos en comunidad. Y en este sentido, esto es algo importante que necesitamos destacar como iglesia. La transformación espiritual no es automática. No es automática. No ocurre simplemente por venir a la iglesia. No ocurre simplemente por escuchar sermones. No ocurre solo por pertenecer a una comunidad. Ocurre cuando como pueblo de Dios decidimos entrenarnos para la piedad, entrenarnos para la santidad, entrenarnos para la adoración. Decidimos ordenar nuestra vida alrededor del Evangelio. Decidimos practicar aquello que Dios usa para formarnos. Por lo tanto, esto que acabamos de ver, hermanos queridos, nos deja una verdad clara, directa e ineludible. Todos estamos siendo formados. La pregunta es, ¿quién te está formando? ¿Quién te está formando? Si te cuesta perdonar, no es el Evangelio el que te está formando, es la cultura, nuestro propio corazón. Si te cuesta vivir verdaderamente en comunidad, ¿quién te está formando? Es nuestro propio ego, nuestro propio yo. Si nos cuesta vivir la vida cristiana en aquellas cosas que son complejas y abrir el corazón, si te cuesta no solamente pedir perdón, acercarte y confesar los unos a los otros, si nos cuesta eso, tenemos que reconocer que es la cultura la que nos forma. Y yo necesito, hermanos míos, que podamos percibir delante del Señor, la cultura me está formando, necesito discernirla. Y cuando digo la cultura nos está formando, no le estoy hablando a mis hermanos más jóvenes, ¿cierto? Para que tengan una visión espiritual de todas las cosas. También a mis hermanos antiguos. El machismo es una formación cultural. El feminismo dentro de la iglesia es también una formación cultural. Eres de derecha, es una formación cultural. Eres de izquierda, es una formación cultural. Las ideologías que estamos viviendo el día de hoy es una formación cultural. Nosotros necesitamos reflexionar sobre esto. ¿Quién me está formando? ¿Quién me está formando? Y el día de ayer, no sé si lo conté y termino con esta ilustración. Repitiendo para algunos que ya la saben, pero para los que no la saben. La cultura te forma para producir. La cultura te forma para tener elementos concretos. La cultura de José Prado en su corazón. Quiero que mis hijos vayan a la iglesia. Quiero que mis hijos sean salvos. Quiero que mis hijos cumplan ciertos parámetros espirituales. Quiero que mis hijos se reciban como miembro. Quiero que mis hijos participen de esto. Quiero que mis hijos participen de otra cosa. Cuando yo actúo así, yo soy un agente de producción, porque estoy colocando la esperanza en el resultado de lo que yo voy a hacer para que mis hijos me puedan entregar un resultado. Y así la cultura nos forma. Queremos resultado en todo lo que hacemos. Había una vez un matrimonio que tenía una gallina y este matrimonio era pobre. Y como eran muy pobres, solamente a veces tenían para comer el huevo que la gallina les podía dar. Tenían algunos animalitos, pero esta gallina les daba un huevo y con este huevo quizás podían tenerlo. Y cierta oportunidad, cuando amanecen temprano, reciben
y ven que la gallina había puesto un huevo de oro. Cuando ven el huevo de oro, los ojos les brillan, qué cosa más maravillosa, el mejor desayuno de toda la historia, el almuerzo, la cena, ropa, salidas, cosas que no tenían. Terminó el día y se acabó el huevo de oro, no había más. Dijeron, lo disfrutaron, lo comido y lo bailado, no lo quitó nadie. Al día siguiente, ¿cierto? Otro huevo, no lo podían creer y dijeron, ¿y si esperamos a mañana, capaz que también hay otro huevo? Y así ocurrió. Pudieron encontrar hasta tener 7 huevos de oro y comenzaron a tener y a juntarlos, a juntar la plata, vender los huevos, tener más dinero. Y un día se preguntan porque el día pasaba muy lento. Se iban a dormir y estaba todo el día esperando el otro huevo. ¿Cómo vamos a esperar tanto? Oye, ¿y si revisamos qué mecanismo tiene la gallina para poder saber que le da estos huevos de oro? No, pues si no, capaz que... Ya, pues revisémoslo, ya. Y a la mañana siguiente, toman a la gallina, toman su cuchillito, abren a la gallina y buscan el mecanismo del cual salían los huevos de oro y ¡za! Ahí estaba, nada. Y mataron a la gallina de los huevos de oro. Esa gallina podría haber tenido el mejor gallinero de la historia. Podría haber comido el mejor maíz, el mejor trigo. ¿Cómo saben? Si en vez de tener un huevito chiquitito, les da un súper extra blanco, ¿cierto? Te ríes, Daniela. ¿Te gustan los vamos a comprar los huevos más grandes. No le dieron lo mejor, no les importó la gallina, no se relacionaron con la gallina. Les dio lo mismo la gallina, tanto es así que la mataron para ver si ella les podía dar más. Hermanos queridos, la formación de la cultura y del mundo es así. Exige resultados. La cultura quiere hijos profesionales, la cultura quiere hijos bien formados, el mundo quiere que todas las cosas sean de esta manera. Vamos a esforzarnos, vamos a sacar la mugre, vamos a dar lo mejor de nosotros para ser pragmáticos, para obtener resultados y perdemos lo más importante. Más importante que que exigirle a mi hijo que tenga la pieza ordenada, que es el huevo de oro que yo quiero. Mi huevo de oro se llama pieza ordenada, ¿cierto? Todo listo, todo arregladito. Ese es mi huevo de oro, que sean obedientes. Y cuando yo me enfoco en ese huevo de oro, pierdo la relación. Porque comienzo a gritarle, a retarlo, ¿por qué no hiciste tu pieza? A perseguirlo, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Cuánto tiempo te estoy enseñando? Y todo esto. Pero si yo me concentro en la relación con mi hijo, si yo me concentro no en el resultado, es posible que el huevo de oro llegue. No lo aseguro, pero es posible que en esta relación profunda él comience a crecer y por amor lo haga, por amor a sus padres, por amor en este sentido. Hermanos queridos, la formación espiritual del Señor a sus hijos y a sus discípulos no es en base a resultados, no es en base a lo que se puede obtener, es en base a la relación. Éxodo 20 es resultado. Éxodo 20, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, a tu prójimo como a ti mismo, no matarás, no mentirás, no hurtarás y todos los mandamientos. Pero antes de Éxodo 20 existe Éxodo 19. Y en Éxodo 19 le dice, acuérdate de dónde te saqué. Acuérdate de dónde te saqué y te puse por sobre alas de águilas. Mira lo que hice con los egipcios. Y si tú ahora te relacionas profundamente conmigo y tú respetas el pacto que tenemos, serás para mí algo precioso. Serás para mí, ¿cierto?, un reino de sacerdotes. Hermanos míos, que el Señor nos bendiga, para que huyamos de aquellas cosas
que la cultura nos está ofreciendo como resultados. A discernir lo bueno de la cultura, a discernir las personas, gente que amamos, a aprovechar nuestra profesión al máximo, a aprovechar, recuerden, Dios ha creado todas las cosas buenas en gran manera. No todo lo de la cultura es malo, pero necesitamos aprender a discernirlas, porque cuando no las discernimos, ellas nos transforman y ellas nos reducen en medio de la cultura que estamos viviendo. Sigamos construyendo una comunidad que nos formamos mutuamente. No es solamente el pastor predicando, no es solamente los presbíteros acompañando, discipulando. Tú tienes un rol formador en esta comunidad. Orar, acompañar, servir, trabajar en las diferentes áreas de nuestra comunidad. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, te alabamos y te damos gracias por tu amor. Y queremos, Señor, pedirte perdón. Por cómo muchas veces escuchamos las fábulas, las historias de viejas, y nos dejamos engañar por la cultura. Ayúdanos, Señor, a comprender que no importa cuánto esfuerzo personal hagamos en el resultado, si no hay una relación de intimidad contigo, solo será eso, un resultado vacío. Ayúdanos a amarte con todo nuestro corazón, como discípulos, como cuerpo, como iglesia. Ayúdanos a entregarnos mutuamente. Ayúdanos, Señor, en este proceso de formación que tú tienes para nosotros, donde podemos apreciar cómo tú has creado todas las cosas buenas en gran manera, pero también ayúdanos a desechar todas aquellas cosas pecaminosas, todas aquellas cosas que no están alineadas, Señor, a tu voluntad. Ayúdanos a orar con un corazón deseoso de relacionarnos contigo. Ayúdanos a leer tu palabra con un corazón deseoso de saber qué quieres para nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir las disciplinas espirituales, no pensando, Señor, que los otros no lo pueden hacer, yo sí, sino más bien como un instrumento de gracia en nuestra vida. Y ayúdanos a vivirlas con gracia, porque tú te has derramado. Y ayúdanos a entender que tenemos que esforzarnos, que para poder vivir una vida, Señor, de piedad, tenemos que esforzarnos, pero no pensando en el resultado, esforzarnos al recibir tu gracia maravillosa. En el nombre de Jesús oramos. Amén.